Precisamente con nuestro primer panel denominado el impacto de los sistemas de gestión del riesgo en la reducción del comercio ilícito. Ellos son Gustavo Lacerda Coutinho, inspector de la Agencia Tributaria y Aduanera Federal de Brasil. También nos acompaña Ingrid Magnolia Díaz, directora de aduanas de la DIAN Colombia. Fausto Calix, director de la Administración Aduanera de Honduras. José Luis Torres, jefe de normas y procedimientos de la Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay, y Carolina Costa, representante de la Alianza Global para la Facilitación del Comercio, quien moderará este panel. Le recuerdo, doctora Costa, que al frente está un monitor donde podemos medir nuestro tiempo. Ahora sí la escuchamos. Muy buenos días a todos. Para mí es un honor estar el día de hoy reunida con este excelente grupo de panelistas, de funcionarios públicos que representan a las aduanas de distintos países. Ya los voy a presentar. Y en primer lugar, por supuesto, quiero dar el agradecimiento a la ANDI por esta invitación. Paola, muchísimas gracias. Yo tengo que compartirles una experiencia que no puedo evitar, y es hace 7 años, cuando la ANDI tenía esta idea en la cabeza, me invitó y compartimos conjuntamente con los países que participaron a diseñar la estrategia de la LAC, de esta idea de tener esta alianza regional latinoamericana en la lucha contra el contrabando y las actividades ilícitas. Entonces, para mí es más que un honor estar hoy presidiendo este panel, viendo cómo es un ejemplo de continuidad en las políticas público-privadas, en la participación y el esfuerzo público-privado, y ver y escuchar esta mañana los resultados que el presidente de la ANDI nos compartía, pues es muy satisfactorio, y asimismo nos deja un montón de inquietudes para continuar con estos esfuerzos en la lucha de estas actividades ilícitas. Quiero presentarles, por supuesto, empezando por casa, a la doctora Ingrid Díaz, la directora de aduanas de la DIAN Colombia. Buenos días, bienvenida. En segundo lugar, al doctor Fausto Calix, director de la Administración Aduanera de Honduras, bienvenido a Colombia. Al doctor José Luis Torres, jefe de normas y procedimientos aduaneros de la Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay, y por supuesto de Brasil nos acompaña el doctor Gustavo Lacerda, inspector de la Aduana Federal de Brasil. Entonces, este es un panel muy nutrido porque, como ustedes podrán ver a lo largo de nuestra exposición el día de hoy, pues tienen una cantidad de experiencias, de buenas prácticas que han desarrollado cada uno en sus países, y en el ejercicio del desarrollo de sus funciones en la aduana enfrentan distintos retos por las condiciones de cada uno de los países, los vecinos, las fronteras que deben cuidar y salvaguardar dentro de su función como dirección de aduanas. Quiero empezar este panel hablándoles un poquito del contexto sobre la importancia de los sistemas de gestión de riesgos, de dónde vienen, por qué es importante. Digamos que aquí todos habremos escuchado del convenio revisado de Kioto, ¿cierto?, de la simplificación y armonización de procedimientos aduaneros, donde ya se establecía la necesidad de que las aduanas pudieran conocer información sobre el intercambio de mercancías, sobre el intercambio, sobre los sujetos que intervienen en las operaciones. Y posteriormente, inspirado un poco en esa directriz, más adelante se desarrolló el marco SAFE, ¿cierto?, el marco de estándares y seguridad y facilitación del comercio, donde estableció 3 pilares esenciales. El primer pilar, la relación entre aduana-aduana, ya lo mencionaban esta mañana en esa introducción, también el viceministro de Comercio, la necesidad de compartirse información permanente entre las autoridades aduaneras con un enfoque preventivo, pero por supuesto con un enfoque de control al comercio ilícito, y un segundo enfoque, el pilar aduana-empresa, que es fundamental. De allí se derivan programas esenciales como el operador económico autorizado para la seguridad en la cadena logística,
Y un tercer pilar, que es el pilar, la relación entre la aduana y las distintas autoridades que intervienen en frontera. Y esto pues es fundamental porque cuando pensamos en la gestión del riesgo, en la facilitación del comercio, no únicamente podemos pensar y hacer referencia siempre a la aduana. Por supuesto, el rol de la aduana es protagónico y es esencial, pero hay otras autoridades que intervienen en frontera y que salvaguardan, por supuesto, el estatus sanitario y fitosanitario en los países y pues como lo veíamos esta mañana también en la explicación de la general, en el papel en el caso colombiano de la Policía Fiscal y Aduanera. Entonces, digamos que todo esto estos pilares posteriormente también son recogidos en el Acuerdo de Facilitación del Comercio que entra en vigencia en el año 2018. Y por allá en su artículo 7º ya no nos habla de la importancia de tener un sistema integrado de gestión de riesgos, sino que además le da un componente adicional y son los criterios. ¿Qué criterios enunciativos, por supuesto, no taxativos, que pueden tenerse en consideración para el ejercicio de esa función de gestión de riesgos? Entonces nos habla de las mercancías, nos habla de la clasificación, nos habla del valor en aduana de las mercancías, de la valoración aduanera. Ya escuchábamos esta mañana los problemas de subfacturación que se presentan en materia de las operaciones aduaneras. Entonces quedan allí reflejados estos criterios indicativos, nuevamente, enunciativos para el ejercicio de esa función. Entonces, quiero cerrar este contexto con una cifra de un estudio de la OCDE en el 2019, donde nos dice que el comercio de mercancías ilícitas equivale al 2.5% del comercio mundial. No es una cifra insignificante. Es un estudio del 2019 y como escuchábamos esta mañana, la situación de la pandemia y del COVID disparó esas cifras de comercio ilícito, de contrabando. Entonces, seguramente si la OCDE hiciera un estudio más reciente, 2023, esta cifra del 2.5% aumentaría. Entonces, con este contexto, quiero darle la palabra a nuestros invitados el día de hoy para que nos compartan sus experiencias, nos compartan la experiencia en cada uno de estos países sobre el diseño, la implementación, el funcionamiento de sus sistemas de gestión de riesgo, cómo han aplicado en su aduana el uso de la tecnología en la automatización de estos procesos, de este sistema de gestión de riesgos y por supuesto a la postre poder ilustrar este escenario sobre cómo el impacto de estos sistemas de gestión de riesgo se ha visto reflejado como una herramienta en la lucha contra el contrabando y el comercio ilícito. Entonces, pues, si le parece bien, doctora Ingrid, adelante. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias a la ANDI por invitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a este evento. Y para contextualizar un poco lo que desde el punto de vista de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia hemos implementado, es importante tener en cuenta que de hace un tiempo para acá, ya hace un poco más de 5 años, la dirección ha establecido que la gestión del riesgo, la analítica de los datos, forma parte del corazón de una operación aduanera. Todos los países del mundo, creo, sin excepción, pero Colombia, hablo por el mío, tenemos limitaciones de recursos humanos y de presupuesto para tener agentes aduaneros o agentes oficiales aduaneros en cuanto contenedor llegue, por cuanto paquete postal ingrese, etcétera, etcétera. Y eso obligó a las administraciones al uso de la data como un mecanismo de gestión del riesgo y de optimización de los recursos humanos y presupuestales que tienen las diferentes entidades, en el caso de Colombia, la DIAN. Y sin lugar a dudas, mis colegas de control fronterizo no me dejan mentir, que también ellos tienen retos en ese sentido. Es así como nosotros como DIAN tenemos muchísimos datos y se creó en la subdirección
desde el año 2020-2021 con la estructuración de la entidad, el área de analítica y estrategia. Esta área tiene como función principal hacer precisamente, como su nombre lo indica, el análisis de la información nacional de manera 360, teniendo en cuenta que nosotros somos una entidad que combina en una sola organización el área de impuestos, de aduanas y de cambios. Y en ese sentido, esta área es la encargada de revisar o analizar las operaciones de manera integral. Y asimismo también generar las estrategias de gestión del riesgo. Es esta área la encargada de definir cuáles operaciones de comercio exterior son un riesgo institucional, son un riesgo operativo y las acciones que las diferentes direcciones de gestión tenemos que tomar respecto de ese análisis que hace la dirección de analítica. No todo lo que la dirección de analítica define se traduce en una regla de selectividad en la operación aduanera. Lo que el área de analítica define puede traducirse en un programa de fiscalización, puede traducirse en una negativa al operador económico autorizado, puede traducirse en una negativa a la calificación de un depósito, puede traducirse en un plan o en un programa de verificación de clasificaciones arancelarias, de valoración aduanera, etcétera. Así que el área de estrategia y analítica toma un papel importante que la creación de esta dirección le muestra al sector privado la importancia que para la administración pública la gestión del riesgo y la analítica del dato juega dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Asimismo, también desde el punto de vista operativo, ya hablando desde la Dirección de Gestión de Aduanas, cada dirección seccional tiene una dinámica diferente. No podemos comparar la Dirección Seccional de Aduanas del Aeropuerto El Dorado con la Dirección Seccional de Aduanas de La Guajira para Guachón. Son dinámicas distintas, son actores diferentes, son logísticas distintas que ameritan que incluso el área de analítica a través de los funcionarios que están en sus seccionales, como los tiene previsto establecer, y hoy como lo están haciendo los diferentes directores seccionales con sus grupos de análisis que hay en las seccionales, pues se establezca también dinámicas propias de cada seccional. Así que para nosotros el área de gestión del riesgo en la operación aduanera marca una eficiencia en el control. Y obviamente esto va muy acorde con la implementación del marco SAFE en el sentido de generar operadores seguros en la cadena. Y un poco lo que siempre repito y no me cansaré de repetir, facilitar no es dejar de controlar. Y eso es muy importante que todos nosotros tengamos eso claro y no lo creyamos. En realidad facilitar es controlar de una manera eficaz y eficiente, siendo asertivos, porque es muy proclive el concepto de facilitación, el voltear la espalda de las aduanas, y ese es un concepto revaluado hace más de 20 años, que facilitar sea dejar de controlar. Y para una buena facilitación se requiere una buena área de analítica. Si yo no tengo una área de analítica capaz, eficiente, correcta, es muy difícil gestionar una facilitación sin correr el riesgo de erosionar el control. Hoy nosotros tenemos operadores económicos autorizados que nos brindan una razonable tranquilidad sobre las operaciones del comercio exterior, pero aún con la existencia de estos operadores económicos, la aduana siempre se reservará el derecho de levantar cualquier medida de beneficio con el propósito de entrar a vigilar si el comportamiento de estos operadores está haciendo honor a su calificación como operador económico.
Y tal vez ustedes lo están viendo, justamente estamos en una época de levantamiento de estas medidas, precisamente porque estamos revisando cómo se están comportando nuestros OEA. Las calificaciones OEA no son absolutas, pero nunca la DIAN renuncia a sus facultades de fiscalizar y controlar y mirar, aún si esos operadores calificados como seguros están dando honor a esa calificación. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y por otro lado, pues también estamos desde el área de analítica, pues haciendo una visión integral de los usuarios, que es un poco hacia donde va encaminada la modernización de la Dirección de Aduanas. La modernización de la Dirección de Aduanas, como muy bien el señor director lo mencionaba, no es solamente cambiar una plataforma electrónica, eso no es modernizar las aduanas, es modernizar la gestión aduanera. Y en ese sentido, la interoperabilidad del sistema aduanero con las demás autoridades de control fronterizo como el ICA, el INVIMA y la Policía Antinarcóticos resulta vital para la correcta gestión aduanera. Y adicionalmente a eso, también la interoperabilidad con la ventanilla única de comercio exterior, el trabajo que se está haciendo con el Ministerio para la gestión del riesgo integrado, nos va a permitir a nosotros tener una aduana no solamente moderna con una nueva plataforma informática, sino una gestión de la operación aduanera que haga honor a la analítica y que adicionalmente facilite el comercio exterior. Es así como en el nuevo proyecto de modernización que les anunció el director, que esperamos pronto sacar, pues el uso de la información juega un papel importante, muy importante. Y ese uso de la información va a estar atado desde el momento en que el importador o el exportador compra o vende sus mercancías en el exterior o al exterior, sino que también va a estar atado al uso que de esas mercancías haga a través de la integración con el nuevo sistema de gestión tributaria. Esa integración es vital para tener una visión holística del usuario como usuario, porque en lo que no podemos caer es en hacer estudios de valor sobre declaraciones de importación, porque esos estudios de valor no sirven para nada. Porque una declaración de importación no le muestra a usted la operación del comercio exterior. Entonces, es muy importante para nosotros esa integración que va a haber en nuestros sistemas, tanto de aduanas como de impuestos, como obviamente los sistemas internos de la entidad, que nos va a permitir minimizar la intervención humana en los procesos aduaneros. Creo que de esa manera, en principio, podemos trabajar y responderte esta primera pregunta, no sea que de pronto me quede sin respuesta para la segunda. Bueno, muchas gracias. De este tema podemos hablar horas y horas, pero por supuesto en aras del tiempo y del desarrollo de la agenda, muchas gracias, doctora Ingrid. Doctor Fausto, ¿cuál ha sido la experiencia de Honduras? ¿Qué nos puede compartir en esta materia? Bien, muchas gracias, Carolina. Gracias a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Les saludo en nombre del Gobierno de la República y de la Presidenta Xiomara Castro. Un gusto estar aquí en esta tierra linda y bonita de Colombia, particularmente en Bogotá. Gracias, Ingrid, por esa buena participación y la comunicación constante que hemos tenido de aduana a aduana. Un gusto estar aquí con Gustavo, que nos visita desde Brasil, igualmente José Luis desde Paraguay. Y gracias a todos y a todas ustedes por estar presentes en este evento que sin duda alguna es importante, no solo para las administraciones aduaneras en las que dignamente estamos al frente de ellas, sino precisamente para ir coordinando de forma más eficiente y que haya una comunicación y se genere confianza más fuerte entre el sector público y el sector privado. El año pasado tuvimos el honor de ser sede del encuentro en Honduras, el 7º encuentro de ALAC,
Creo que aquí nos acompañan también miembros de la ANDI de nuestro país, a quienes saludo también y agradecerles por estar en este espacio. En principio, yo creo que debemos de reconocer que las aduanas juegan un rol importante en el desarrollo de un país. Y ese desarrollo de los países solo se va a dar si hay seguridad jurídica, si hay respeto a la ley, si hay respeto a las normas y si hay respeto a los procesos aduaneros. Ningún inversionista, ni nacional ni extranjero, se va a animar a ir a un país donde hay competencia desleal. Ningún inversionista nacional y extranjero se va a animar a ir a invertir y generar empleo en un país si sus autoridades y sus funcionarios públicos no sudan la gota gorda para que sus funcionarios aduaneros hagan el trabajo con transparencia, con honradez y con lealtad a los principios de un país. Creo que en la historia de la región no ha sido la excepción. Las instituciones aduaneras que han estado coludidas por el crimen organizado, por el narcotráfico y por la corrupción. O por lo menos puedo hablar desde el caso de Honduras, que ha sido una institución históricamente señalada con actos de corrupción. Y en ese sentido es primero entender el rol que jugamos como instituciones aduaneras para el desarrollo de un país. Y eso lo hemos entendido y seguramente mis colegas también lo han entendido muy bien con su vasta experiencia y capacidad en sus países. La gestión del riesgo debe de entenderse, o así lo entendemos desde nuestro país, que es justamente para minimizar un impacto dañino a las economías, un impacto dañino a los procesos, un impacto dañino a la cadena logística del comercio. Es como que cuando se hace una gestión de riesgo para prevenir un desastre natural. La prevención y el riesgo deben nacer desde estas instituciones para combatir el contrabando, para prevenir los actos ilícitos y para ajustar el comercio lícito, enmarcado en la legalidad, enmarcado en la justicia y enmarcado en los procesos y en las normas ya establecidas. Y yo creo que como administraciones aduaneras hay rica y abundante respaldo, argumento, información y experiencia a nivel internacional para que la podamos ajustar a nuestros países. Muy bien lo mencionaba Carolina al inicio, el convenio de Kioto revisado es una buena arma, que bueno, eso depende al final de los países y los estados si ingresan o no, pero naturalmente por las negociaciones en las que los demás países lo han hecho, lo conocemos. De igual forma, la estrategia a nivel mundial auspiciada por la Organización Mundial de Aduanas como la red de inteligencia RILO, que tenemos la sede en esta región en Chile, que nos sirve justamente para el intercambio de información entre las distintas agencias aduaneras en nuestro país para identificar, segmentar y categorizar a los delincuentes y a los miembros del crimen organizado. En ese sentido, en nuestro país implementamos el Centro de Control y Monitoreo, que está fuera de la institución normal de las oficinas administrativas y operativas de la aduana, y que se hace un control remoto a través de la videovigilancia que logramos interconectar a la gran mayoría de depósitos en nuestro país, las cámaras que existen en las aduanas, principalmente en las de frontera, y eso nos ha dado una información importantísima para identificar al comercio ilícito y aquellos que pretenden jugarle la vuelta a las autoridades. En materia de gestión de riesgo, debemos de equipararnos a lo que la tecnología hoy nos ofrece. No podemos estar en esta época queriendo detener el comercio ilícito sin utilizar la tecnología
que es tan vasta, que es tan rica y que necesita una inversión real desde los gobiernos de la República. En nuestro país, mensualmente, a lo interno de la Administración Aduanera de Honduras, tenemos un comité de riesgo donde evaluamos mes a mes la política institucional de la Administración Aduanera para todos aquellos que cometen actos ilícitos. Y se van evaluando las medidas, la que se tomó el mes pasado, la que se tomó hace 2 meses, la que se tomó 3 meses, y en ese sentido se va enlazando con nuestro sistema automatizado de rentas aduaneras para los distintos canales de selectividad a un determinado producto, principalmente aquellos que son objeto de defraudación fiscal, de contrabando en nuestro país. Ese módulo y nuestro departamento de gestión de riesgo naturalmente se ha tenido que capacitar, porque de nada nos sirve tener la tecnología adecuada y de punta, los sistemas automatizados si no tiene el personal adecuado y capacitado, pero sobre todo transparente para que lo lleve a cabo. Y en ese sentido hemos aprovechado a la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional a través del CAPTAC-DR, por ejemplo, que nos ha ayudado significativamente con nuestro personal a capacitarlo a lo interior de la Administración Aduanera de Honduras. De igual forma, este año ya es un hecho el proyecto que hemos denominado Aduanas sin Papeles. Lo que significa es dotar a la mayoría de aduanas del país de tecnología de alta gama, con tablets de alta gama y disminuir el uso discrecional del papel. Entre más se utilicen los procesos en papel en estas instituciones, que son tan complicadas por la propia naturaleza, hay más discrecionalidad del funcionario y funcionaria a cometer un acto ilícito. Si usted tiene automatizados los procesos y tiene digitalizados los mismos, hay más seguridad de la operación, hay más certeza de la operación, hay más transparencia y se disminuye los indicios de corrupción. Y este año justamente el 20 de este mes ya se va a implementar en nuestro país, ya llegan las tablets de alta gama para que el proyecto, la primera etapa del proyecto Aduanas sin Papeles, sea un hecho en nuestro país. Y esto no sería posible si no tuviésemos el apoyo, obviamente, político y la voluntad política de nuestra presidenta en nuestro país. ¿Voy bien con el tiempo, Carolina? Ok. De igual forma, hemos abierto nuevas líneas de denuncia en Honduras. Antes solo existía una línea de denuncias vía llamadas. Ahora tenemos una también vía mensajería de WhatsApp. ¿Quién no anda WhatsApp ahora? Pero no solo hemos abierto esa nueva línea de denuncias y hacer una denuncia de forma más fácil, de forma más expedita, sino que hemos creado la confianza entre nuestra institución y el ciudadano común y corriente en nuestro país para que tenga la confianza de decir: voy a hacer una denuncia y sé que la van a investigar. De nada serviría tener todos los canales de denuncia disponibles si no ve resultados de esa denuncia que interpone. Y siempre hemos dicho en nuestro país, toda denuncia que llega, independientemente a quién toque, o qué sector toque, o qué grupo económico, o a qué apellido, se va a investigar, ya sea para ratificarla o para desvirtuarla, porque naturalmente se hacen denuncias de toda naturaleza. Y en ese sentido, esa nueva línea de denuncias ha funcionado, porque nos dice la gente: en tal aduana ahorita pasó un cargamento que llevaba contrabando y lo dejaron pasar. En tal aduana va a ingresar este contenedor. Y es así que hemos dado golpes certeros en materia de contrabando, en materia de falsificación, por ejemplo, de marcas en el 2022, piratería, y sobre todo un producto en nuestro país que es muy fuerte en contrabando, que es el cigarrillo, que también creo que se da en esta región. Solo en el 2022 incautamos 38.999.000 unidades de cigarrillo.
en 4 operativos diferentes, y de eso es testigo la Asociación Nacional de Industriales de nuestro país, que siempre le da seguimiento a todos los operativos y acciones y actividades en Honduras. Y eso se da, esos 38.999.000 unidades que pretendían llegar al mercado de forma ilícita, lo logramos contener gracias a la gestión de riesgo, gracias a la denuncia de la ciudadanía y gracias a la coordinación interinstitucional, porque eso es importante mencionarlo. Si no hay una coordinación entre instituciones del Estado, entre el Ministerio Público como ente acusador del Estado de un país, en nuestro caso es el Ministerio Público, entre la Policía Nacional, entre la Policía de Fronteras, difícilmente vamos a detener a ese monstruo de 1000 cabezas que cada día se hace más grande. Y si no hay desde las aduanas la transparencia, el carácter, la responsabilidad y la honestidad para atacar ese comercio ilícito, va a seguir creciendo. Esos son esfuerzos significativos que les podría comentar en nuestro país. La digitalización para nosotros ha sido fundamental, la automatización de procesos, la denuncia ciudadana, la coordinación interinstitucional que ahora pues nos ponen con puntos positivos en nuestra nación, que antes no se miraba. Culmino aquí, Carolina. Creo que hay un elemento que sí se me olvidó mencionar. Y es que también hemos entendido en la aduana hondureña que el riesgo se genera cuando usted comunica. Y cada vez que hay un operativo, independientemente de lo pequeño o grande que sea, nosotros lo damos a conocer a los medios de comunicación. Cada operativo lo damos a conocer en los medios de comunicación, hacemos conferencias de prensa y les decimos, hoy en tal aduana sucedió esto. Eso crea riesgo. Y aún aquella persona delincuente que no le anda siguiendo, piensa que tiene los ojos aquí encima, justamente porque sabe que además lo van a poner frente a la palestra pública como un delincuente. Gracias, Carolina. Muchas gracias, señor director. Muy enriquecedora esta experiencia de Honduras y por supuesto muchos cambios que están haciendo. El centro de monitoreo es fundamental, funcionan varios países de la región, Estados Unidos, Canadá lo tienen implementado y son ejemplos claros de cómo esa analítica de los datos se especializa en un centro de monitoreo orientado precisamente a identificar esos riesgos y a definir, pues por supuesto, actividades de fiscalización en control posterior. Le doy la palabra a nuestro representante de Paraguay para conocer, nos vamos un poco ya hacia el hemisferio sur y por supuesto después la experiencia de Brasil. Adelante. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias también a la Andy por la invitación. ¿Verdad? Como bien lo dijo la señora directora antes, las aduanas carecen de la infraestructura necesaria para cubrir todo lo que sería el control al contrabando. Nadie está en condiciones de poder amurallar su país o poner una cerca por toda la frontera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en la lucha al contrabando y a los ilícitos conexos de ello, se tiene que volver estratégica, ya no de fuerza. Tenemos que saber utilizar las herramientas que tenemos y generar herramientas e información para poder utilizarlas. Después de los acontecimientos del 11 de septiembre, el papel de la aduana cambió rotundamente. Pasó de ser un ente recaudador a ser prácticamente la primera línea de defensa de un país. En ese sentido, se tuvieron que cambiar muchas cosas. Se tuvieron que modificar mucho funcionamiento de las aduanas. Y así también, como dice la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y la Delincuencia, el crimen organizado que nosotros vemos como narcotráfico o trata de blancas ya no es solamente eso, le da un significado más amplio, sino que a cualquier grupo delictivo que realice operaciones ilegales en busca de beneficios. O sea que es muy amplio ya lo que tenemos que tratar nosotros como aduanas. Entonces, en ese sentido, la Dirección Nacional de Aduana de Paraguay puso énfasis en control en 3 ejes
de trabajar. Uno, lo que sería el riesgo fiscal, que se encarga la Dirección de Fiscalización, que sería todo lo que el control fiscal de las mercaderías a ser despachadas, control de riesgo sobre subvaloración, aranceles, permisos y beneficios fiscales a los que se acogen las mercaderías o las empresas cuando van a realizar despacho de mercaderías. Tenemos otra unidad que es de riesgo de seguridad, que principalmente va contra el contrabando complejo, lavado de activos, narcotráfico, falsificación y piratería. Y un tercer eje que sería la represión al contrabando, pero en zona secundaria, ya de mercaderías que están circulando por el país con ingreso ilegal por algunos de los puntos no habilitados de frontera. La generación de información hace que esas unidades puedan crear perfiles de riesgo para que ellos puedan ser certeros en la aplicación de sus acciones, ¿verdad? En ese sentido, se generaron varios sistemas como la transmisión anticipada de manifiesto. Tenemos con Brasil, con el Mercosur tenemos el sistema Cintia, y con Brasil estamos trabajando Cintia Blockchain, que nos compartimos información de mercaderías en tránsito. ¿Qué quiere decir eso? Que una aduana ya está sabiendo mucho antes de que llegue la mercadería, que la mercadería está yendo ahí, con cierta información ya contenida dentro de ese envío. Asimismo, obligamos a la empresa a que hagan declaraciones anticipadas. Entonces, se pueden realizar gestiones de riesgo. Cada una de esas unidades genera sus propios criterios de riesgo según su área, y al momento de hacerse las declaraciones puede pegar en alguna de esas selecciones de riesgo y cae para control. Ese funcionamiento, así como también en la aduana de Honduras, se hace una verificación periódica, se hizo un comité de riesgo en donde están las partes operativas y las partes técnicas, la parte de valoración, parte arancelaria, la parte normativa, en donde mes a mes van puliendo los criterios y los tipos de selectividad y se van realizando simulaciones sobre eso para saber la asertividad de ese criterio que se tiene. Tenemos 4 componentes básicos en gestión, ¿verdad? Que básicamente los 3 realizan los mismos sistemas, los mismos análisis. Uno es el de cumplimiento normativo, en donde se verifica que la persona que está afectada a esa operación cumpla con los requisitos, se hace un análisis histórico de la persona vinculada a la actividad aduanera, en este caso los importadores, los agentes de carga, transportistas, ¿verdad? Se revisa todo su historial y se realiza una ponderación sobre ello. En otro nivel está el análisis selectivo de riesgo, en donde cada una de las unidades ya genera sus propios perfiles según a qué están enfocados. Están a seguridad fiscal, a evasión por mala declaración de arancel, permisos, ¿verdad? O riesgo de narcotráfico, empresas que están ligadas a esto. Y el último es, pasando esos criterios, si pasó todos esos criterios, tenemos una última selección de riesgo, que es el riesgo aleatorio, que por más que haya pasado todos los canales, aleatoriamente el sistema asigna que pase a canal de selectividad rojo y con una verificación completa de la carga. Inclusive eso cae para los operadores económicos autorizados, ¿verdad? En una menor medida que el resto de las personas vinculadas a la actividad aduanera. También tenemos un módulo estadístico sobre gestión de riesgo, en donde nosotros vamos revisando y comparando la asertividad de nuestras operaciones, de nuestros criterios, de nuestras reglas de selectividad, y vamos quitando rendimiento sobre eso. Que todo eso nos da
mucha información y nos retroalimenta para poder seguir alimentando eso. Sobre eso tenemos muy buena, en el caso del riesgo fiscal, tuvimos muy buen rendimiento de la gestión del riesgo. La aduana de Paraguay tuvo 16 meses consecutivos de superávit, que a cierre del 2022 alcanzó más de los 1.900 millones de dólares, ¿verdad? Que para nuestro mercado es mucho y es el histórico de recaudación anual. Así también en el riesgo de seguridad hemos tenido grandes incautaciones, principalmente también por el intercambio de información con agencias en productos falsificados, piratería y narcotráfico. Y en la represión al contrabando, acá se trabaja mucho con el sector privado, porque el sector privado es el que conoce el mercado, sabe quién vende más barato y por qué vende más barato, por dónde, ¿verdad? Entonces, la represión al contrabando se trabaja muy de cerca con el sector privado para poder recibir información de inteligencia, por decirlo de una forma, ¿verdad? Y también, como los delitos, todo está relacionado al dinero. Una de las prácticas o algo de las cosas más interesantes que pusimos es que la predeclaración de importación, en donde el importador, cuando va a realizar una compra, declara a la aduana que va a hacer una importación por un valor X. Para hacer el SWIFT bancario, el banco debe de tener esa predeclaración para poder realizar el SWIFT bancario, y cuando se realiza el despacho tiene que declarar a qué orden de pago le corresponde esa operación. Fue algo complicadísimo porque el banco se acogió al secreto bancario. Entonces tuvimos que entrar estratégicamente con cooperación interinstitucional con la Agencia de Prevención del Lavado de Activos, ¿verdad? Y tomamos esa ley y obligamos a los bancos a que ellos realicen eso. Con esa sola operación nosotros tenemos cuatro indicadores de gestión muy importantes. Uno, nosotros ya sabemos si la mercadería cuando declara puede venir subvalorada porque sabemos realmente cuánto se pagó por esa operación. Dos, tenemos gestión de activos, en donde nosotros sabemos cuánto dinero se está enviando al exterior y si eso compensa con lo que realmente viene. Tercero, tenemos control de contrabando. Tenemos empresas que realizan giro de divisa para compra de mercadería y giraron $1 millón, pero solamente ingresó por 500.000 dólares. ¿Qué pasó con esos 500.000 dólares? ¿Ingresó por contrabando o realizó alguna otra actividad ilegal? Y el tercero es a nivel de tributos internos, en donde se puede evidenciar que una empresa realizó importaciones por 10 millones de dólares, pero tributó por $1 millón o $2 millones, ¿verdad? Esos son algunos de los casos de riesgo que hemos aplicado. Muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia. Es un ejemplo claro, no solamente de las distintas dimensiones en las cuales ejercen su control y gestión de los riesgos, pero cómo además vincularon al sector financiero en ese análisis de la información y cruces de datos que es pues fundamental. Muchas gracias. Le daría la palabra por favor a Brasil. Gustavo, adelante. Buenos días a todos, buenos días a mis colegas aquí en el panel. Bueno, soy el único no fluente en español acá, pero voy a intentar utilizar mi mejor español, pero no quede con mucha expectativa. Entonces, en Brasil, nuestra experiencia es, claro, muy similar como la que tenemos con los otros países acá. Pero em Brasil estamos agora com a seguinte ideia de la gestão de riesgos. Claro que a gestão de riesgos começou em Brasil por volta do ano 2000, 2002, porque tínhamos muitas normativas que nos obrigavam a realizar a inspeção de
prácticamente 100% de las operaciones. Entonces, no teníamos cómo hacer gestión de riesgos. Entonces, desde esta época que tenemos normativas que permiten entonces que hagamos algunas selecciones y dejemos pasar otras operaciones sin inspección. Entonces, actualmente, el grande resultado de la gestión de riesgos es justamente decidir cuáles son las operaciones que nosotros vamos permitir que pasen sin ninguna conferencia por la zona primaria. Y también decidir qué tipo de intervención vamos a hacer en los inspeccionados. Entonces, por ejemplo, si tengo una empresa que repetidas veces comete una fraude ou um erro ou alguma irregularidade, e toda vez que a aduana brasileira faz controle em cima dessa empresa, ela aprende e se corrige e tenta melhorar seus processos. Nossa gestão de riscos está direcionada para aplicar ferramentas de acordo com este histórico de actuação de parceria da empresa com a aduana brasileira. Então, esse é um cambio relativamente recente que estamos fazendo de incorporar não somente o histórico de fraudes que uma empresa tem, mas como também o histórico de receptividade à inspeção que é realizada. Então, se é uma empresa que nunca se corrige, que sempre está cometendo os mesmos erros e não tem intenção de melhorar seus processos, para essas empresas cada vez vamos a incrementar a força de aplicação das fiscalizações aduaneiras. Bueno, isso em termos generais. A gestão de riscos estamos orientando para implementar este tipo de actuação. Em termos de sistemas, por exemplo, também estamos invertindo há muito tempo nesta área. Claro, é uma área, não há como ser diferente. Estamos incluso agora cambiando nossa ventanilha única. Estamos já terminamos a parte de exportação, está completamente cambiado. A exportação foi reduzida em 8 dias, se não estou enganado, do que tínhamos antes da implantação do sistema, 8 a 13 dias. E agora estamos tentando fazer para importação, mas é muito mais difícil, porque importação é onde estão a maioria, em nosso caso, dos impostos e de todas as tentativas de fraude ocorrem muito mais na importação. Aunque na exportação temos, logicamente, a questão de lavado de ativos e também de exportação de drogas, que Brasil é um país de passagem para a exportação de drogas produzidas aqui na região. Então, temos invertido em sistemas, estamos reformando nossa ventanilha única, temos também sistemas de inteligência artificial há alguns anos funcionando e que já estão bastante efetivos, né? Já estão bastante desenvolvidos. E agora estamos em uma nova fronteira que colocamos todas nossas bases de dados em um único lugar, que se chama um data lake. E com isso, e como também em Brasil a Receita Federal é a administração tributária e aduaneira, isso nos permite fazer uma gestão de risco muito mais completa do que os países que têm aduana separada de tributos internos. Então, por exemplo, podemos perfilar, e hacemos isso todos os meses, qual é o risco subjetivo de uma empresa, tomando como base, por exemplo, seus empregados, a quantidade de empregados, quanto está pagando de impostos internos, quanto se seus sócios têm algum histórico de fraudes. Então, tudo isso vai a ser considerado para generar uma avaliação subjetiva da empresa que vai ser conectada com a avaliação objetiva da operação que está ocorrendo, qual é a mercancia que está passando, qual é o país de origem e por aí vai. Bueno, bem rapidamente. Gracias. Bueno, muchas gracias por compartirnos esta experiencia de Brasil. El año pasado tuve la oportunidad de visitar la Receita Federal
y quedé sorprendida con el uso de las tecnologías disruptivas, con la inteligencia artificial, con el blockchain, con todo el intercambio de datos que se hacen, además no solamente con el cruce de información tributaria que tienen a nivel federal, pero también a nivel estatal. Y pues como bien lo mencionabas, Brasil tiene, digamos, este elemento común de ser un país de tránsito, de compartir esta frontera tripartita, ¿cierto? Al sur y obviamente juega un papel fundamental, además en un territorio totalmente extenso. Es muy grande Brasil, entonces por supuesto el ejercicio de este control pues tiene que hacerse de manera integral y tiene que hacerse con el uso de la tecnología. Y pues muestra asimismo esa aplicación de esa visión integral, holística, como lo mencionaba la doctora Ingrid, frente a cómo debe mirarse cada uno de estos usuarios de comercio exterior, contribuyentes, cuál es su comportamiento de una manera integral para hacer precisamente ese análisis y perfilamiento de cada uno de estos usuarios. Para ir cerrando nuestro panel, necesariamente tengo que, digamos, orientar un poco porque todo este sistema de gestión de riesgos nos permite, por supuesto, hacer un control, conocer mucho más las empresas, los importadores, a qué se dedican, su actividad económica, sus asociados de negocio, ¿cierto? Pero muchas veces cuando escuchamos de estos empresarios que son comprometidos, que son formales, que pagan sus impuestos, que quieren aprender, que quieren cada día, pues, mejorar sus empresas y por supuesto cumplir con la normatividad. Dicen, a veces sentimos que las autoridades están encima nuestro, ¿cierto? Pero ¿cómo se aplica esta gestión de riesgo en los informales? En aquellos que cometen esas actividades ilícitas, aquellos que utilizan las empresas muchas veces formales para cometer sus ilícitos. De pronto, brevemente, una intervención de cada uno de ustedes sobre cómo este sistema de gestión de riesgos toca e impacta directamente en estas actividades de contrabando y de ilícitos aduaneros. Empezamos desde acá, perfecto, adelante. Bueno, en realidad justamente la gestión de riesgo es eso, ¿verdad? En saber diferenciar y ser lo más asertivos posible. En nuestro caso en particular, nosotros tratamos de segmentar según análisis estadísticos que realizamos, así como estaba comentando Gustavo, por programas de estadística en donde podemos ir segmentando y también estamos alimentando con el cumplimiento de las empresas. Entonces, tenemos una empresa cuyo perfil indica que tiene un buen comportamiento tributario, tienen empleados, tienen asociados con los que realizan las operaciones de gestión aduanera que son fiables, entonces en ese sentido se le baja la selectividad y se le otorga un mayor canal verde para que ellos puedan retirar sus mercaderías. De hecho, desde que se comenzó a aplicar la gestión del riesgo integral, el canal de selectividad verde, que está en un 90%, bajó a 10%. ¿Verdad? Con la aleatoriedad incluida ya está ese 10%. Entonces, tratamos de facilitar el comercio también con el perfilamiento por los operadores económicos autorizados, en los cuales les damos varias ventajas a ellos para que puedan realizar su desaduanamiento de mercaderías. Muchas gracias. Adelante, Honduras. Gracias. Gracias, Carolina. Creo que compartimos todos aquí en el panel que esa segmentación es importantísima. Además, en Honduras vemos toda la trazabilidad. Vemos toda la trazabilidad de quién realiza la operación. Igual los históricos de comportamiento de ese importador. Y ahí es donde va asociada justamente la selectividad para el despacho de sus mercancías. Y en ese sentido, ¿qué identificamos en nuestro país? Que a pesar de que habían los riesgos suficientes para que vaya esa mercancía a determinado canal para una revisión, que no habían resultados después de esa revisión.
Entonces ahora ya no solo nos fuimos a esa persona que era de alto riesgo para nosotros, sino que nos fuimos al personal de la institución. Porque de nada nos iba a servir estar mandándolo a Canal Rojo y revisión, pero en la revisión no pasaba nada. Significaba que, ¿qué encontramos? Colusión entre esa persona. No le preocupaba que se fuera a Canal Rojo. Me pueden revisar, pero yo puedo platicar con el de aduanas y no va a pasar nada. Entonces, tiene que ser integral, naturalmente, y eso es lo que hicimos justamente en nuestro país, pero además logramos una triangulación de la información con otras instituciones. En nuestro caso, pues son 2 instituciones desconcentradas, autónomas totalmente, impuestos internos y aduanas, pero estamos en un enlace y contacto directo para triangular cierta información que nosotros no la tenemos en nuestro sistema, pero que sí la tiene, que en nuestro país es el Servicio de Administración de Renta. Eso nos ha ayudado mucho, esa triangulación de la información, y que todos vamos remando en el mismo camino. Muchísimas gracias. Adelante, Brasil. Bueno, essa pergunta é muito interessante porque hicimos um cambio há 3 anos, em 2020, de actuação em, por exemplo, as empresas de papel, de fachada, não sei como chamam acá. Em Brasília são os naranjas. Sí. Empresas de papel. Sí. E então, que passava? Nós actuávamos nessas empresas da mesma forma que actuávamos nas empresas que existem, de hecho. Então, a aduana tem superpoder que em determinado momento o patrimônio das empresas e das pessoas está em nossas mãos, quando está passando por el puerto, o aeropuerto, ou por las zonas de fronteira terrestre. Então, nós cambiamos claro, primeiro criamos o perfilamento para diferenciar as empresas que provavelmente não existem das empresas que existem, e uma vez que temos este perfil para cada uma das empresas, então, para as empresas que provavelmente não existem, actuamos no momento que estão passando com suas mercancias por la aduana. ¿Por quê? Porque, pelo menos em caso de Brasil, da forma que estamos organizados, a Receita Federal não tem a condição de fazer toda a fiscalização que a polícia consiga fazer, por exemplo, para descobrir quem está por detrás da empresa de fachada. Então, que hicimos foi encontrar uma maneira de penalizar o modelo de negócio fraudulento, tomando as mercancias, fazendo incautações nas mercancias dessas empresas, porque no momento que nós pedimos a documentação, como era uma empresa de papel, não tinha como comprovar a origem dos recursos, não tinha como comprovar, os sócios não sabiam de praticamente nada sobre a operação, então facilitava muito nossa atuação. Então foi um cambio que hicimos e que foi bastante efetivo, aumentou nossos níveis de recaudação e de apreensão de mercadorias, que cresceu bastante, quase 2 bilhões de reais nesses 3 anos. Bastante interessante. Muchas gracias. Adelante, doctora Ingrid. Bueno, yo creo que aquí hay varios escenarios que diferenciar porque las acciones son diferentes. El primero es el que no aparece en las estadísticas. ¿Sí? Ese es el primero de ellos. Ese que no aparece por ningún lado, al que no se le puede hacer ninguna traza, que es abiertamente ilegal. Obviamente contra ese hay que aplicarle una inteligencia distinta. Ahí actúan pues nuestros policías fiscales aduaneros, nuestra policía fiscal en la lucha contra el contrabando abierto, acompañado pues de todo el sistema militar de Colombia, cuando es por aguas con la DIMAR, o con la Armada Nacional, cuando es por tierra con el Ejército Nacional, y digamos que ese pues ya sale de las estadísticas y tiene una forma de combatirse con la fuerza. Y definitivamente creo que ahí el papel y los agradecimientos pues a nuestra policía, a nuestras fuerzas militares por el trabajo que hacen en la lucha constante de cuidar las fronteras terrestres y las fronteras aéreas y marítimas para evitar el ingreso ilegal de mercancías al territorio nacional. Luego viene la segunda parte, que es el usuario que aparece en las estadísticas pero oculta mercancía. Ese es otro tipo de usuario. En consideración de la DGA, ese es un delincuente un poquito más sofisticado,
donde utiliza o pretende utilizar los canales institucionales para el ocultamiento del control aduanero. Entonces, es aquel que uno aparentemente ve en los documentos que todo viene bien, pero precisamente de acuerdo con el análisis que se hace del comportamiento tributario, aduanero, cambiario, si es una empresa recién constituida, si su patrimonio le da para la operación y demás, puede generar un perfilamiento de riesgo. Y luego viene, que es donde tal vez los usuarios más formales se pueden ver implicados, y es en los errores voluntarios, es decir, aquellos casos en los cuales se cometen errores que son propios de la actividad aduanera, que son errores humanos y que de acuerdo con el nuevo régimen sancionatorio, pues se va a expedir, pues no van a ser aquellas actuaciones que en consideración de la autoridad aduanera no ameritan una imposición de una multa, sino de una amonestación, porque se nota que el usuario quiso hacer las cosas bien, pero cometió un error que es propio de cualquiera de nosotros, es decir, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, esos errores involuntarios se reconocen en la nueva legislación sancionatoria. Ahora bien, también es cierto que en la medida en que, digamos que la gestión del riesgo es algo dinámico y es importante tal vez que, digamos, los usuarios entiendan un poco que esto no es estático y que la administración tiene que de cuando en cuando incluso revisar esos formales para mirar que en efecto sigan siendo formales. Y que adicionalmente a eso, evitar sin lugar a dudas, que siempre se revisen los mismos, porque si siempre se revisan los mismos y nunca se les encuentra nada, pues tenemos un problema en la gestión del riesgo sin lugar a dudas, que habrá que solucionar, ¿cierto? Y ahí es donde la información precisa de los funcionarios investigadores y auditores es importante para la gestión del riesgo, porque la gestión del riesgo no está en la operación aduanera, ella se fía de la información que recauda y que recauda tanto de agentes externos como de agentes internos de la misma entidad. Entonces, si un inspector de aduanas no hace bien su diligencia y no pone de manera correcta, en el caso de Colombia, su acta, las razones por las cuales se aprende, se ordena la corrección y demás, pues para gestión de riesgos va a ser muy difícil saber si ese usuario corrigió un comportamiento o no lo corrigió, si es el mismo comportamiento que se está presentando en la siguiente vez, etcétera. Y de esa manera, pues ellos, los analistas no van a poder analizar, ¿verdad?, el usuario. Así que creo que el gran reto es cómo combatir el fraude aduanero con la analítica, evitando obviamente sobrecostos a los usuarios legales, más que formales, porque hay muchos formales y legales, ¿sí? Entonces yo creo que hay que cambiar primero la terminología. El hecho de que tú estés inscrito en una cámara de comercio, tengas una contabilidad, no necesariamente te hace legal. Hay mucho formal y legal. Entonces, es importante tener en cuenta eso, que la gestión del riesgo combate la ilegalidad de las operaciones. Y obviamente el comercio informal es una muestra de un comercio de mercancías ilegales. Pero es importante tener en cuenta eso, porque muchas veces vienen a la aduana, pero mire, este usuario está registrado en la Cámara de Comercio, este usuario tiene contabilidad, este usuario y el usuario aparentemente es magnífico, y cuando nosotros nos vamos a dar cuenta, ese usuario es una fachada de lavadores de plata, ese usuario es una fachada del narcotráfico, ese usuario es una fachada del contrabando de mercancías, que está directamente asociado al lavado de dinero. ¿Es usuario formal? Sí. ¿Con oficinas? Sí. ¿Con cámara de comercio? Sí.
Con RUT, sí, pero es ilegal. Bueno, ¿algún comentario adicional? Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que hemos hecho en esta hora de este panel un recorrido por toda la importancia de la labor de las aduanas, de la importancia de la coordinación interinstitucional, del manejo de la información, del uso de la tecnología en el análisis de esa información, de la importancia de la capacitación del recurso humano, ¿cierto? Yo siempre he dicho, es imposible que un inspector conozca de absolutamente todos los sectores, ¿cierto? Y lo mencionaban en esta mañana, cada sector tiene sus particularidades, su especialidad y por supuesto hay que manejar ciertas diferencias en cada sector. Entonces, con este panel tan ilustrativo, con estas experiencias tan importantes que nos han compartido el día de hoy, yo los invito a que le den un aplauso a nuestros panelistas.